Cuando quieras. Sí. Buenos días a todos y a todas. Lo primero, agradecer a Redel la invitación y la iniciativa de este ciclo de webinars, porque creo que es muy interesante compartir entre las ciudades cómo cada uno nos enfrentamos al tema de los proyectos europeos, que a veces es un tema un poco, bueno, no tabú, pero sí que nos sentimos como bichos raros a la hora de vender nuestros proyectos y de integrarlos en las organizaciones, porque como comentábamos antes, todo el mundo conoce pues, los fondos europeos clásicos, que eso no deja de ser dinero que entra en las administraciones, pero el tema ya de los proyectos europeos, que son en otro idioma, con otros socios, pues a veces nos encontramos con resistencia. Y en este caso lo hablé con Joaquín, con mi compañero Joaquín, y yo creo que algo que nos distingue al Ayuntamiento de Gijón es cómo integramos a la ciudadanía y realmente que el ciudadano y la ciudadana de a pie vean el impacto de los proyectos europeos, porque así hacemos pues, un sentido de ciudad, un sentido de ciudadanía europea y vemos realmente los resultados. El Ayuntamiento de Gijón tiene una larga trayectoria en proyectos europeos. Yo llevo trabajando 20 años y en 20 años pues habrán pasado por mis manos unos 40 proyectos europeos, pero esto yo heredé el trabajo de compañeros y compañeras que iniciaron, bueno, que comenzaron con los proyectos europeos pues hace más de 25 o 30 años. Entonces yo creo que podemos comenzar viendo un poco cómo se estructura dentro del Ayuntamiento de Gijón el tema de los proyectos europeos y cómo se gestionan. Yo soy la responsable de internacionalización y de promoción de la ciudad y dependo directamente de alcaldía. Esto no ha sido siempre así, esto es desde hace dos mandatos y creo que es bastante interesante porque al depender directamente de alcaldía, pues tengo como una visión, o sea, conozco todas las áreas y tengo una visión transversal para poder coordinar más la participación del ayuntamiento en los proyectos europeos. Estuve 9 años trabajando en la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo junto con Joaquín y ahí me ocupaba más de la gestión y del día a día de los proyectos, de unos proyectos concretos. Pero ahora mis funciones son más pues identificar las oportunidades, intentar vendérsela a las áreas y coordinar un poco la participación y ayudar en la medida de lo posible. Entonces, de este modo, al depender directamente de la alcaldía, como comentaba, tenemos una visión de qué áreas son las más propicias para participar en proyectos europeos. Es muy importante los recursos humanos de los que dispone cada área y la voluntad de las personas, porque si no hay esa complicidad, como comentaba Joaquín, pues los proyectos europeos no salen adelante, porque si no, desde internacional tampoco podemos ocuparnos. Ojalá internacional tuviese un gran equipo, pero somos 3 personas. Y entonces ojalá pudiese ocuparse de todos los proyectos europeos, pero además, bueno, yo creo que es más interesante que quien tenga el conocimiento técnico de cada área lleve el día de los proyectos. Nosotros, por supuesto, les apoyamos sobre todo en la fase inicial y en la fase final, que muchas veces digo, pues nosotros ayudamos bueno, a que el niño nazca y luego a que el señor mayor, la señora mayor, pues fallezca y a enterrarlo bien, ¿no? O sea, el tema inicial de lanzamiento y luego el tema final de las justificaciones económicas y ya de la entrega del proyecto, de la sostenibilidad y durante la vida del proyecto, pues sí, por supuesto apoyar pues, en todo lo que sea necesario, sobre todo bueno, en la organización cuando vienen pues, los socios a visitarnos, la organización de las reuniones transnacionales, todas las relaciones con la Comisión Europea, pero el día a día del contenido técnico, pues bueno, es importante que se haga cargo en las áreas, además de porque tienen pues todos los conocimientos para llevarlo a cabo. Entonces, como comentaba, nuestro día a día es identificar un poco las oportunidades que nos llegan, tanto para coordinar un proyecto como para ser socios. Ahora mismo estamos más en la dinámica de participar como socios, salvo alguna área como el área de empleo, que es un área que está muy comprometida con el tema de los proyectos europeos y ahí sí que se coordinan proyectos, pero en general, como hay algunas áreas que son nuevas con el nuevo equipo de gobierno, pues ahora estoy fomentando más el que vayan poco a poco participando como socios. Y otra de las
funciones de que internacionalización sea transversal y dependa directamente de la alcaldía es que hay que evitar pisarse, porque igual ya os ocurrió a alguno de vosotros y vosotras que muchas veces, bueno, las estructuras pues son ayuntamiento y el grupo ayuntamiento con sus empresas municipales. Y a nosotros nos ha ocurrido que igual nos presentábamos nosotros a un Interreg y la empresa municipal, por ejemplo, de aguas o de, bueno, de gestión de residuos también. Entonces, eso, claro, no tiene ninguna lógica porque a la hora, aunque los dos proyectos fuesen muy buenos, dos proyectos al mismo territorio no se iban a aprobar. Entonces, tener también esa visión general de quién se presenta a qué, pues también es muy, muy importante. Y lo que comentaba, un seguimiento y apoyo durante el desarrollo y el cierre. Y luego el último punto que es muy importante, una vez que el proyecto haya finalizado, todo lo que ese mantra que se repite en las convocatorias europeas de la sostenibilidad de los proyectos. Entonces se evalúa con las distintas áreas los resultados del proyecto, la experiencia y las posibilidades de que ese proyecto continúe, bien sea con financiación europea o no. Y tenemos un claro ejemplo en el área de empleo, que es la Agencia de Activación Juvenil, que seguro que Joaquín os contó en muchas ocasiones, que fue financiado por un proyecto europeo, por un proyecto piloto europeo, y fue tan exitosa la experiencia que ahora se integró como una parte, ya un programa permanente dentro del área de empleo. Entonces, eso sí que es muy importante, esa reflexión final de que, bueno, de que los proyectos europeos, si fueron útiles, si no fueron útiles, el impacto y qué posibilidades hay de integrarlos en la organización. Como dije, puede ser con fondos propios o puede ser, pues por ejemplo, también en el caso de las movilidades con jóvenes, nos parecen muy interesantes y entonces buscamos continuamente fórmulas de que estén financiadas con proyectos europeos. El gran dilema, ¿no? De cómo empezamos con los proyectos europeos. Entonces, bueno, la teoría te dice, vale, tú tienes unos determinados, pues una estrategia de ciudad, unos proyectos ya funcionando y entonces lo ideal sería que buscases convocatorias para financiar lo que ya estás haciendo. Y entonces, bueno, eso en la teoría funciona muy bien y sobre el papel también funciona muy bien. Pero claro, es como decir, pues no sé, estoy buscando al hombre o a la mujer perfecta y entonces quiero que tenga estas características y entonces espero, o sea, yo quedo aquí esperando, esperando, quedo sentada y no llega nunca. Entonces, aunque todos nos dicen que tenemos que buscar fondos europeos para los programas que ya existen, en nuestra opinión y bueno, nuestra experiencia, es que también las convocatorias europeas y los proyectos europeos nos pueden servir para inspirarnos y para ir un poquito más allá y probar cosas que normalmente no estamos haciendo. Esto políticamente es más difícil de vender, porque claro, o sea, tenemos que ir con una convocatoria y decir, mira, pues por ejemplo, esta convocatoria nos va a financiar unas movilidades europeas de jóvenes, es algo que normalmente no hacemos, pero creemos que va a aportar mucho valor añadido a las organizaciones, entonces, bueno, es una buena oportunidad para probar. Todos sabemos que los proyectos europeos de los que estoy hablando, ¿no? De los proyectos europeos, como digo yo, los clásicos, los que son en inglés, con socios, no son tan rentables como los fondos europeos PRTR o FEDER, porque estos proyectos sí que tienen una cofinanciación más ajustada, son proyectos igual de 100.000 euros, 200.000 euros, que no son grandes ingresos de tesorería en los ayuntamientos, pero que sí que nos pueden ayudar a ampliar conocimientos y después tenemos el punto de que los compartimos con otros socios europeos. Entonces sí que nos puede aportar muchísimas cosas a las organizaciones. Entonces, en mi opinión, a mí casi más me gusta la segunda opción, aunque la primera sería perfecta, pero no siempre ocurre. Entonces yo creo que la opción, la puerta que nos abre los proyectos europeos de probar cosas nuevas es la que resulta más interesante para las organizaciones. Después, cuando ya tenemos eso claro, identificamos pues, una convocatoria que nos va a ayudar a inspirarnos o si tenemos suerte a financiar algo de lo que ya estamos haciendo, hay que pasar, este paso es súper, súper importante porque si no los proyectos europeos pues, pueden fracasar estrepitosamente. Entonces tenemos que valorar con las áreas qué recursos disponemos, es decir, los económicos, el tema de la cofinanciación. Aquí es muy importante que con la cofinanciación se puede jugar, que seguramente ya lo sabéis, con el tema en especie. Es decir, que esa cofinanciación que nos piden del 20%, del 30%, nosotros prácticamente
en el 100% de los proyectos es en especie, es decir, que los gastos de personal son ese 20%, bueno, o más, incluso más, si es personal propio, pero bueno, con los gastos de personal propio cubrimos el 20% que nos requiere la cofinanciación, o bien sea con el uso de espacios públicos o con cosas que nosotros tengamos dentro de nuestra organización que no supongan un coste añadido, o con algo que nosotros hagamos que ya, por ejemplo, una actividad, pues imaginaros, en una movilidad de jóvenes, trata sobre la temática del cine, pues igual aprovechamos el Festival Internacional de Cine y esa parte de cofinanciación de acudir a unas actividades ya está cofinanciada, bueno, o ya está dentro de la organización y no supone un gasto extra. Recursos humanos. Los recursos humanos, otro punto clave. Las personas, que las personas crean los proyectos europeos. El tema del idioma es fundamental, que es muy difícil encontrar dentro de las administraciones públicas gente que sea solvente en inglés. Aquí hay que perder el miedo, o sea, porque no hace falta ni que seas bilingüe, porque hay que darse cuenta de que vas a tratar con otros socios europeos que ahora, además ahora precisamente ahora con el Brexit, no van a ser angloparlantes, o sea, que vas a tratar pues con italianos, con portugueses, o sea, con pues Rumanía, con gente de Rumanía, entonces pues bueno, o sea, con tener un nivel de inglés medio solvente suficiente. Y luego, bueno, recursos materiales que, como comentaba, estos se pueden utilizar para la financiación en especie, es decir, el uso de espacios públicos, el uso de, eso, de actividades que ya se estén desarrollando dentro de la organización bueno, para que contribuyan para aportar al proyecto. Otro de los puntos muy importantes es el apoyo político y aquí entra el concepto de la temporalidad del proyecto. Es decir, que es muy importante tratar de acompasar los proyectos a los políticos que están en el poder, porque, claro, el tema es que puede ocurrir que te quedes a medias, es decir, que se apruebe un proyecto europeo que dure, por ejemplo, 2 años y que sea el último año de un mandato, luego cambie totalmente el partido político y te quede un año cojo con otro partido político que igual, pues entre que llega una cosa y otra, pues o que no le apetece porque es del anterior gobierno, o que se está poniendo al día y no sabe. Entonces, sí que es importante que los ciclos de los proyectos coincidan con la temporalidad de los mandatos. Y después, bueno, también tener el apoyo político de que ellos crean en los proyectos europeos y que también los apoyen desde el punto de vista bueno, y que contribuyan y que pongan los medios necesarios para su desarrollo. Y después también cuando ya tienes identificada pues esa convocatoria que te va a ayudar o bien eso a cubrir unas necesidades o bien a inspirarte para hacer algo nuevo, tienes que plantearte el papel dentro del proyecto, el papel que vas a desarrollar. Puede ser coordinador, que eso sería lo ideal, o sea, porque bueno, el coordinador pues sí que es el que lleva todo el peso del proyecto, el que más enriquece, pero también el que más curro tiene dentro del proyecto. Entonces, bueno, el participar como coordinador o el ser coordinador de un proyecto lo recomendaría solo en el caso de que hubiese un equipo humano muy solvente, que controlase, bueno, que pilotase bien el inglés y que tuviese experiencia en proyectos europeos, porque si no, sí que es verdad que hay determinados proyectos, sobre todo los más complejos, igual no un Erasmus Plus o proyectos más sencillos, un Chef, pero proyectos más complejos como un Interreg, un Urbact o un Horizon, que es un berenjenal ponerte de coordinador. Y luego, claro, cuando eres coordinador, te topas con la administración pública, con todas las lastres que te supone, pues intervención, tesorería, bueno, de gestionar ingresos, de repartir fondos entre socios, que eso sí que es siempre complejo, que te entra un flujo de dinero y luego tienes que enviar parte de ese dinero pues a Alemania, a Francia. Entonces, bueno, ahí el tema de coordinador, si tienes experiencia, genial, y si no, pues bueno, hay otras opciones. El tema de Faro, que bueno, bueno, lo voy a dejar un poco aparte porque está muy de moda en proyectos Horizon, lo que le llaman Lighthouse, pero bueno, también es otra opción que es un estilo coordinador, pero incluso un pasito más avanzado. El tema de socio, que ese es, yo creo que es muy recomendable, muy enriquecedor. Si encuentras un proyecto que te encaje, que lidere otra ciudad, pues bueno, tú te unes, aprendes, o sea, te va a aportar a la organización sin demasiadas complicaciones. Entonces, ahora mismo, como comentaba, este es el que más o menos, el que más estamos utilizando. Y aquí dentro, una vez que decides entrar en un proyecto como socio, pues bueno, siempre te van a pedir pues liderar un grupo de trabajo,
un paquete de trabajo o una tarea. Entonces aquí, bueno, tienes que negociar con el coordinador un poco cómo vas a enfocar y qué responsabilidades vas a tener dentro del proyecto. Luego hay otro rol que igual es menos conocido, es el de asociado, follower o fellow cities, que son como unos roles que vas como de la mano de un socio, no eres socio de pleno derecho, pero te beneficias de los resultados del proyecto y de las actividades del proyecto y es un poco a gastos repercutidos. A nosotros nos ocurrió en el caso de un proyecto que tenemos de WinBlue, que es el fomento de la participación de las mujeres en la economía azul y en los sectores de economía azul, que nosotros somos asociados de la red Atlantic Cities, que es la que es socio de pleno derecho. Entonces nosotros nos beneficiamos en el sentido que participamos en las actividades del proyecto y nos cubren gastos de organizar una reunión en Gijón, nos cubren gastos de, por ejemplo, viajar a las distintas reuniones transnacionales, pero nosotros no tenemos ni que justificar nada, vamos de la mano de un socio. Y después en los proyectos es muy importante también el partenariado local, que cada vez te dicen que cuando eres socio de un proyecto, que crees tu propio partenariado local, es decir, con organizaciones que crees que pueden ser interesantes para el desarrollo de esa temática y otros niveles, por ejemplo, otros niveles de gobiernos, ONGs, asociaciones empresariales, pues el involucrar a todo ese entramado local, pues hace más pues ciudad, ¿no? Hace más ciudad y ciudadanía europea, de que toda la ciudad se forme, o sea, se considere parte de este proyecto europeo. Nosotros en el caso de, bueno, de alguno de los proyectos de empleo, pues tenemos el comité de pilotaje que está pues, el Consejo de la Mocedad, que es una asociación de, bueno, de entidades juveniles. Tenemos el Servicio Público de Empleo, yo creo que es el Gobierno regional a través de la Consejería de Educación, la Federación de Empresarios. Entonces, bueno, todos esos actores clave locales pues te van a ayudar a que el proyecto se desarrolle con éxito. Ay, espera, aquí. Y ahora, pues bueno, en el caso de que queramos ser coordinadores, ¿cómo se buscan los socios? Bueno, en el caso de que queramos ser coordinadores o también tener estas redes también para localizar proyectos que coordinen otros y a los que unirnos. Pues lo más común pues, son las herramientas estas de Partner Search que hay en los distintos programas europeos, las tienen. O sea, entráis en la página web de la Comisión y ahí podéis localizar pues, unas bases de datos donde hay un montón de socios que buscan otros socios. Sin embargo, estas pues también es como esto que, bueno, a mí personalmente no me gustan porque es un poco pan para todos. O sea, ahí se pone todo el mundo y tampoco los tienes muy identificados. Hay algunos como haciendo el símil con las relaciones que les vale cualquier novia o novio. O sea, ellos quieren tener simplemente socios europeos, montar el partenariado y no te dan muchas garantías. Sí que es verdad que, bueno, a veces hay suerte, pero nosotros estas herramientas no nos suelen funcionar. Luego, el tema de redes europeas es nuestra favorita, porque a través de las redes europeas pues vas estableciendo unas relaciones ya de trabajo conjunto, de amistad, que dan muy buenos resultados. Y ahí sí que se identifican, es como si entre tu club de amigos, pues ya buscas a alguien con quien vas a iniciar un viaje, ¿no? Y entonces este viaje, pues obviamente siempre mejor hacerlo con algún conocido. Y en las redes europeas, tanto Eurocities, Atlantic Cities, pues ahí sí que encuentras pues, los socios que ya los conoces y que además tienen los mismos intereses y bueno, y que ya te garantizan que el proyecto se va a desarrollar correctamente. Y después, cuando ya se tiene una trayectoria en proyectos europeos, para nosotros también resulta interesante repescar socios de otros proyectos, es decir, bueno, esos viejos conocidos que tenemos ahí guardados, que siempre es interesante volver a trabajar con ellos y, bueno, y todas las organizaciones tenemos pues nuestra lista de favoritos y nuestra lista negra. Entonces, coger y repetir con esos socios, aunque a veces igual no te enriquece tanto como tener un socio nuevo, pero sí que es una garantía de que va a funcionar, sobre todo en el tema de los proyectos en los que enviamos a jóvenes a otro país, pues el conocer ya la organización y saber bueno, que les va a garantizar su estancia allí, o sea, bueno, con un estándar de calidad, pues te da mucha tranquilidad. Y ahora ya pasamos al punto, después de esta introducción, cómo voy de tiempo, bueno, yo creo que muy bien.
Las convocatorias que son interesantes para las administraciones locales y que tienen impacto en la ciudadanía, pero que igual no son las más conocidas. Pues la primera de ellas, bueno, voy a ir una por una, pero bueno, voy a centrar la presentación de hoy en tres con las que últimamente estamos trabajando bastante y bueno, y dan muy buenos resultados y es lo que decía, que no son las típicas que pueden encajar con las administraciones públicas pero que sí que realmente implican a la ciudadanía y que están teniendo muy buenos resultados. El Erasmus Plus dentro de los intercambios juveniles, que hay distintas. El Erasmus Plus es un programa muy amplio, entonces todos conocemos los Erasmus de las universidades, pero bueno, tiene distintas ramas y luego se divide entre el Erasmus Plus que pertenece a educación pura y dura y el Erasmus Plus que está gestionado por el Instituto de la Juventud y ahí hay una línea que se llama intercambios juveniles, que es la que vamos a comentar a continuación. Bueno, el Fondo Social Europeo, pero el Fondo Social Europeo, el que está gestionado centralizadamente, es decir, el antiguo EASI, que es el Employment and Social Innovation, bueno, que todavía yo creo que hay alguna convocatoria por ahí, y ahora la nueva, que es el Social Innovation Initiative, que ahí también tenemos un proyecto muy potente que os voy a explicar a continuación. Entonces, el Fondo Social Europeo, pero ojo, el que comento, no el que gestiona los organismos regionales, las entidades regionales, sino el que gestiona directamente una agencia del Fondo Social Europeo, que en este caso está en Lituania. Y luego este, que es empezamos hace relativamente poco a trabajar con él, que es el CHEF, que es el Citizens Equality Rights and Values Program, que este es un proyecto que viene, es un programa que viene del antiguo Europa con la ciudadanía y con el Digi Justice, bueno, que hicieron como un conglomerado y este está muy bien porque es un programa en donde los proyectos que se presentan pues es muy fácil de gestionar y tiene una alta tasa de éxito y aquí puedes implicar, bueno, entrarían tanto las administraciones locales como las entidades sin ánimo de lucro. Entonces, bueno, es como una especie de cajón desastre, pero muy interesante, como os voy a explicar luego cuando vayamos uno por uno, porque lo bueno es eso, que financia al 100%, tanto, bueno, Erasmus Plus como el CHERF son dos que te financian al 100%. Y son relativamente fáciles de gestionar. Y el otro, los del Social Innovation Initiative, ese, bueno, financia el 80%, pero bueno, ese sí que directamente encaja con las estrategias de las agencias de promoción económica y empleo. Entonces vamos con el primero, el Erasmus Plus. El Erasmus Plus nos vamos a centrar en la acción clave uno de intercambios juveniles, la que está gestionada por el INJUVE y por los institutos de juventud regionales. Porque, como os comentaba, hay otra línea que está gestionada por educación, pero nos vamos a centrar en esta, que es la que nos interesa y en las que podemos participar. Aquí hay dos rondas. En febrero, donde los proyectos que se presentan van a llevarse el 80% del presupuesto de la convocatoria y en octubre, donde se van a llevar el 20%. En octubre es un poco como, bueno, segunda oportunidad, una vez que te presentas en febrero, igual no te lo aprueban, pues puedes presentarte segunda convocatoria, por decirlo de alguna forma, en octubre. Para los que no aprobaron en febrero, pues se van a octubre. Aquí hay que tener en cuenta que tenéis que hablar con vuestros institutos de juventud regionales, porque tienen una especie de distribución de los fondos entre regiones. Entonces ellos os van a orientar de si realmente hay oportunidades, de cuántos proyectos se van a presentar, porque sí que tienen esa parte de filtro regional antes de que sean evaluados pues, por el INJUVE y y a nivel europeo. Entonces, esta financiación es muy interesante porque podemos decir que financia al 100%. Eso, bueno, podemos decirlo entre comillas, es una financiación a tal alzado por participante, entonces ellos te financian un máximo por persona, bueno, por joven que viaje, un máximo para el tema del vuelo, un máximo para el tema de dietas, alojamiento y manutención y luego de gastos de organización. Aquí hay que decir que ha mejorado, en la última convocatoria ha mejorado y es más generoso. Pero sí que puede ocurrir que a veces no te llegue, porque ellos
ponemos, por ejemplo, que te dan, pues para cada joven, para una estancia de una semana en Alemania, pues por joven unos 1.200 euros. Entonces, si no te llega, la organización de destino o de origen tendría que cubrir esa otra parte. Pasa que sí que es verdad que, como comentábamos, como utilizamos recursos propios, pues muchas veces lo compensas y a nosotros sí que nos resulta rentable y más o menos nos ha cubrido gastos en el 100%. Y bueno, luego os explico un poquito algún detalle para que entendáis esto. Y nosotros pues ya estuve haciendo memoria, igual nos presentamos 5 veces a esta convocatoria. Entonces, ¿cómo lo orientamos nosotros? Nosotros a través de la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo, pues se decide que las movilidades para jóvenes son muy interesantes, movilidades en el extranjero, una estancia corta en el extranjero, pues puede resultar muy interesante. Entonces, esta convocatoria sí que nos encaja porque esta convocatoria pues financia movilidades para jóvenes de 5 a 21 días, entre 16 y 20, entre 16 y 60 participantes. Sí que es verdad que en la práctica hay que irse a proyectos modestos porque, como os comentaba, que cada gobierno regional tiene un presupuesto para esa región, pues si no el proyecto subiría mucho. Entonces, nuestra práctica es que hay como 20-25 participantes, 10 o 12 de cada país, dos movilidades de unos 7 días para que sean unos proyectos de unos 35.000 euros, porque si aumentásemos el número de días o de participantes, pues claro, se nos iría un poco bueno, de presupuesto, entonces hablaríamos en un presupuesto igual de 100.000 euros que nos frenarían a nivel regional. También hay que decir que hay regiones ricas y pobres, que eso también dependiendo bueno, de vuestra procedencia, los ayuntamientos, hay que hablarlo con los institutos regionales. Y después, otro de los trucos es que si, por ejemplo, bueno, el proyecto puede estar coordinado bueno, por las entidades españolas, que eso está bien porque así lo diriges y lo orientas a tus intereses, pero también una de las opciones, si tenéis mucha confianza con la entidad socia, con una de las entidades socias, pues valorarlo con ella, porque según nos cuentan, por ejemplo, en Alemania siempre sobran fondos. Entonces, si vuestro socio es un socio alemán, compensa más que lo presente el socio alemán si tenéis confianza con él y sabéis que va a responder y que va a respetar el proyecto, porque de ese modo no va a haber limitación o tanta limitación económica. Entonces, bueno, eso es algo que también hay que valorar y si tenéis confianza con el Instituto de Juventud Regional, pues bueno, ya nos va a decir francamente porque ellos son los primeros interesados en que las organizaciones participen en este tipo de proyectos. Entonces, este proyecto, ¿cómo lo planteamos nosotros? Pues siempre los proyectos tienen que tener un hilo conductor que está alineado con las prioridades de la juventud. Entonces, pero las prioridades de la juventud desde un punto de vista muy amplio, desde salud mental, desde tema bueno, también de vida sana, tema de competencia. Bueno, empleo siempre hay, o sea, empleo siempre es una prioridad, entonces alrededor de empleo pues podemos orientarlo con activación, con competencias digitales, con las soft skills, con emprendimiento. Entonces, encontrar el hilo conductor es muy sencillo y a través del hilo conductor desarrollamos el proyecto. El proyecto tiene 3 fases. Una fase preparatoria, nos gusta hacer los intercambios bilaterales. Puede ser también un intercambio unilateral con distintos países, pero creemos que la fórmula de intercambio bilateral funciona muy bien. Es decir, que tenemos un grupo de jóvenes de Gijón que se van, por ejemplo, a Alemania y un grupo de alemanes que vienen a Gijón, una semana cada uno. Y a lo largo de todo el proyecto, estos dos grupos de jóvenes, cada ciudad participa con unos 10 o 12 participantes, pues están desarrollando actividades en paralelo. Entonces, escogemos un hilo conductor, que puede ser eso, competencias digitales. Entonces, trabajamos con los jóvenes de Gijón durante un periodo de unos 2, 3 meses, pues tema bueno, de idioma, de competencias digitales, bueno, un poquillo a través de talleres, cosas así muy amenas. Este es un programa que está pensado para no hacer grandes cosas. Entonces, bueno, simplemente pues talleres que igual ya estáis haciendo en vuestras agencias de promoción económica y empleo, pues bueno, esos talleres se pueden utilizar. Aquí tienes que meter el componente del idioma, pero nada.
así, hacer unos talleres en la fase preparatoria. Luego tenemos la fase de la movilidad, que la fase de la movilidad ellos dicen bueno, que metamos también pues, mucha actividad lúdica. Entonces, son muy gratificantes porque combinamos, hacemos una agenda de 7 días donde los jóvenes pues, van a visitar empresas, donde van a hacer talleres, por ejemplo, de robótica, donde van a tener también pues, algún tipo de actividad más lúdica, deportiva, bueno, de conocimiento de la ciudad, de intercambio con otros jóvenes, dinámicas de grupo a lo largo de los 7 días. Y entonces en cada movilidad pues participan tanto los jóvenes de acogida, es decir, los jóvenes de la ciudad que recibe a los otros jóvenes, como los jóvenes que vienen. Entonces te juntas con un grupo de 20 25 jóvenes que comparten las actividades tanto en Gijón como en Alemania. Y luego ya estaría la fase de cierre, que es simplemente pues, bueno, hacer unas entrevistas, unos cuestionarios para valorar cómo ha ido el proyecto. Son proyectos cortos de menos de un año, o dependiendo un poquito cómo queráis orientar cada fase y cómo distanciéis las movilidades bilaterales. Y como os comentaba, son muy fáciles de gestionar, te financian prácticamente al 100% porque lo que os decía, nosotros a la hora de gestionarlo lo que hacemos es que nosotros nos hacemos cargo, es decir, de los gastos para que sea más fácil para la gestión, de los gastos de alojamiento y de manutención de nuestros invitados. Por ejemplo, los alemanes pagarían su viaje a Gijón, su vuelo a Gijón, y durante Gijón, durante su estancia en Gijón, nosotros nos hacemos cargo de los gastos del alojamiento y manutención. Entonces aquí ya entran en juego las capacidades de cada entidad. Pues en nuestro caso, pues negociamos un precio muy bueno con unos apartamentos que comparten unos chicos. Siempre procuramos que sea temporada baja, que tienen como una capacidad de 6 personas, entonces nos sale bastante razonable, pero igual si tenéis suerte, igual tenéis pues algún tipo de albergue juvenil con el que tengáis algún convenio de colaboración que también podéis alojar a los jóvenes ahí. Y el tema de las comidas, pues las gestiona cada organización. Aquí os comentaba que si queremos ir a lo que financia el proyecto, pues van a ser comidas más modestas. Si la organización de acogida pues decide con sus recursos propios, pues bueno, invitarlos a algo más caro, pues igual ahí os toca poner un poco de dinero, pero luego hay mil opciones. Tenéis escuela de hostelería, bueno, ellos mismos pueden cocinar en los apartamentos, o sea que hay mil opciones para ajustarlo. Y al revés, igual, o sea, es decir, cuando nosotros vamos a Alemania, nosotros pagamos lo que es el vuelo y los gastos de desplazamiento y los alemanes se hacen cargo de lo que el alojamiento, las actividades y la manutención. Entonces, pues es un programa que, bueno, pues animaría a participar. Bueno, igual luego cuando abramos la ronda de preguntas, pues igual alguno ya ha participado, pero que a nosotros siempre repetimos, siempre que podemos, y si no repetimos más es porque la agencia, tanto la agencia regional, el Instituto de la Juventud, nos dice, bueno, dejar un año de barbecho, que tenemos que dar cabida a otras entidades, pero si ellos tienen fondos, nosotros repetiríamos cada poco porque es muy sencillo de gestionar, muy gratificante. Los jóvenes, pues es algo que les ofreces como premio, muchas veces dice mi compañero Joaquín, a otro tipo de actividades que desarrollan, y hasta ahora hemos tenido siempre muy buenas experiencias. Entonces, esto sería los Erasmus Plus. Luego, este proyecto, que es un proyecto también estrella que este encaja perfectamente con las estrategias de empleo, que es la iniciativa, bueno, la Social Innovation Initiative del Fondo Social Europeo Plus. Como os comentaba, Fondo Social Europeo siempre tenéis que mirarlo, que esté de gestión directa. Os dejé ahí el link para poder acceder a las convocatorias que ahora están abiertas. Esto sí que tiene la cofinanciación del 80%, más del estilo de los fondos europeos, dependiendo también un poco de vuestra región. Pero bueno, el 20% en especie, o sea, tan fácil como los gastos de recursos humanos, de personal propio que se destinan al proyecto, pues sería ese 20% de aportación municipal. En este caso, los proyectos aquí no nos dejan mucho margen de maniobra. Son unos proyectos que están súper predeterminados, porque ellos lo que quieren, el Fondo Social Europeo Plus y esta iniciativa social europea de innovación, quieren comparar ellos.
piensan una metodología a nivel europeo y entonces quieren comparar los resultados de esa metodología en distintas ciudades de Europa. Entonces, aquí sí que es verdad que ellos te marcan muchísimo cómo va a ser el proyecto. Entonces, las temáticas pues, pueden ser jóvenes desempleados, desempleados de larga duración, personas con discapacidad. Ahí veis las convocatorias que están cerradas y algunas que están abiertas. Y entonces es sota caballo y rey. De hecho, cuando vamos a las reuniones vemos que todos los proyectos son muy similares. Entonces aquí te dicen pues que tiene que tener estas actividades, que tiene que tener esta temporalidad, que tenéis que realizar unas movilidades, más o menos todos al mismo tiempo, hacen un seguimiento muy cercano de todo el tema de evaluación. Entonces estos sí que son proyectos que cuando los ves, pues bueno, esos te tienen que encajar, te tienen que encajar. Es muy interesante el tema que financien, en este caso, movilidades de larga duración, que hemos tenido movilidades de 3 meses, son proyectos más generosos que los Erasmus Plus en tema de financiación, pero aquí sí que te dejan menos margen de maniobra. Pero bueno, por otro lado también está muy bien porque te dejas llevar y luego tienes, bueno, pues todo el apoyo del secretariado del Fondo Social Europeo. En el caso de Gijón hemos tenido dos. El Sheitu, que era la activación de grupos vulnerables para favorecer su reinserción, en este caso fuimos como socios asociados, y después el ALMA, que es el proyecto que justo acabamos de terminar y que, bueno, que tenemos la reunión final ahora en diciembre en Bruselas, que no sé si alguno de vosotros y vosotras participasteis. No hay Joaquín, no hay nadie aquí de que tuvo otro ALMA o no entre los asistentes. Bueno, luego lo comentamos que es para jóvenes para mejorar su empleabilidad a través de movilidades internacionales, en este caso movilidades bueno, de duración, de una duración ya considerable, y en las movilidades, a diferencia de los Erasmus Plus, que las actividades pues eran más lúdicas, en este caso las movilidades sí que eran prácticas, prácticas en empresas en otro país. Entonces, bueno, los resultados de este proyecto han sido muy buenos, o sea, pues bueno, ha tenido un alto grado de inserción de los jóvenes. Podéis ver ahí en la foto el grupo de los participantes, que han sido 20 jóvenes. Y si mal no recuerdo, bueno, esto me va a ayudar luego Joaquín con las cifras, 14 si mal no recuerdo, pues sí que han conseguido trabajo después de este proyecto. Bueno, y no solo a nivel bueno, de estadísticas puras de empleo, sino a nivel personal, el cambio ha sido brutal. El cambio en autoestima, en cómo desenvolverse, en convivir con otras personas, el verse en otro país, bueno, con las dificultades y las anécdotas que podemos comentar luego bueno, de que vas a un país, de que las expectativas no son las que tú tienes, que igual tienes que compartir habitación, que vas a convivir con otros jóvenes, que te vas a poner enfermo, bueno, ese tipo de cosas de la vida misma, pues el poder desarrollarlas en un entorno que está financiado, porque estos jóvenes que iban ahí tenían un dinero de bolsillo, tenían todos los gastos cubiertos, más un dinero de bolsillo que les permitía, pues incluso pues salir, hacer sus excursiones y bueno, tenían todos los gastos cubiertos, o sea, vivir cómodamente durante esos 3 meses y luego con el apoyo de que cualquier cosa que pasase tenían unos mentores allí en la organización de acogida como aquí, o sea, que podían llamarnos por cualquier cosa que les pudiese pasar. Y aquí Joaquín igual puede contar alguna anécdota del alma, porque Bueno, lo vivió. no sé si dejarlo para el final, que si no me cargo Ya, la bueno, al ponencia. final. Lo que sí digo es que no había visto la lista de participantes. Sí que está Alcira, que también participó en el programa, que también podría contar algo. Sí, es verdad, sí, sí que lo Lo, vi yo, sí, lo sí. dejo para las preguntas. Vale, pero bueno, como experiencia buena, ¿no? Recomendable. Buenísima. Buenísima. Y entonces, bueno, este podemos ya luego hablar más de él, pero sí, también animaros. Este sí que es un poco más tedioso a la hora de gestionarlo. De hecho, en nuestro caso, subcontratamos, bueno, como estamos así entre amigos y amigas, podemos decir, subcontratamos a una consultora que nos ayudó con todo el tema de justificación, porque aquí sí que, no, Joaquín, aquí sí que Sí, la necesitamos. Aquí un así papel como, fundamental, sí, sí. fundamental. Así como en los Erasmus Plus podéis perfectamente arreglaros porque es una plataforma muy sencilla, no hay que meter facturas, es simplemente, bueno, meter un poco datos de movilidad, es nada, algo muy sencillo. En este ya telita, además
el secretariado de mm, Lituania lo tenemos ahí todavía ahora pidiendo cada poco un montón de cosas, que si sí, cuestionarios, que si pruebas, lo cual está bien también, oye, es un dinero europeo que nos dan y tienen que justificar, pero aquí ujú, sí que os recomendaríamos tener, bueno, a no ser que tengáis un buen equipo de proyectos europeos, el apoyo de una asistencia técnica, porque este sí que es más así, mm, es más tedioso. ujú, Y después, por último, ay, se me sale ahora, que no me pasa. Sí, voy a ver. Ahora, por último, esta convocatoria, bueno, es una convocatoria curiosa, que hasta ahora, hasta hace poco relativamente, pues nosotros no la utilizábamos, pero sí que vimos que la utilizaban pues, muchas organizaciones sin ánimo de lucro y que es interesante, o sea, porque este es como si fuera un cajón desastre, es lo que le llaman el CHELF, o no, Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores. Está dirigida a la sociedad civil en general, a entidades privadas y lo que yo no sabía y que las autoridades públicas también tienen cabida dentro de esta convocatoria. Y ahora mismo, como lo juntaron en este periodo de programación, pues sí que es eso, es un conglomerado de cosas que aquí todo vale, o sea, desde democracia, desde igualdad de género, discriminación, ciudadanía europea, patrimonio cultural, diversidad. Y juntaron, pues bueno, Dafne, que era de violencia de género, con el tema de hermanamientos de ciudades, con el Equal, que era de igualdad, con el tema de, bueno, hicieron como todo lo que había de justicia y lo juntaron. Lo juntaron dentro de esta convocatoria CHERF y van lanzando como distintas líneas de financiación. Entonces, en concreto, hay una que a nosotros, con la que más jugamos, que es la de redes de ciudades, Network of Towns. Entonces, que esta también serviría para trabajar con las ciudades hermanadas. Ojo, que esta también es una vía que estamos explorando, todavía no la probamos, pero bueno, puede ser muy interesante para reactivar estos hermanamientos que todos los ayuntamientos tenemos, igual desde los años 80 y que están un poco ahí muertos, pues a través de esta convocatoria también se puede realizar alguna actividad con tus ciudades hermanadas, siempre y cuando estén en Europa o en las zonas elegibles, que suelen ser, bueno, Magreb, Turquía, pues puede resultar interesante. Y lo que os decía, la línea que tiene de redes de ciudades también es muy interesante porque es una convocatoria súper sencilla de presentar que te financia el 100% y entonces aquí va a tanto alzado por participante en las actividades. Tiene que tener al menos 4 socios de 4 países y estamos hablando de actividades como por ejemplo talleres, conferencias, formación, actividades de sensibilización, divulgación. Entonces aquí sí que en el tema de empleo pues podéis igual organizar pues conferencias que estén relacionadas con el tema de pues no sé de la igualdad y el empleo o de violencia de género, bueno, que tenga alguna relación con el empleo y estarían financiados. Lo interesante es que vais a compartir experiencias con otros países, es muy sencillo de gestionar y te abre como un abanico de posibilidades. En nuestro caso, pues hemos desarrollado, bueno, 3 proyectos hasta ahora. Uno ahora está en marcha, el URIGHT, que es sobre la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que en este proyecto lo que hicimos fue dar a conocer la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, pues tanto a jóvenes de secundaria como a la ciudadanía. Entonces organizamos distintos eventos y recibimos financiación para ellos. Luego tenemos también las reuniones transnacionales en las que puede participar alguno de estos jóvenes, o sea, de los jóvenes que participan en las actividades locales, pueden ir a las actividades transnacionales porque aquí son súper flexibles. Aquí a la hora de mirar los participantes, simplemente necesitan un parte de firmas, un vídeo, una foto donde se demuestre que participaron esas personas. Entonces, bueno, sí que este programa te puede ayudar a complementar otro tipo de programas. Otro de los proyectos que tuvimos es el Face Up, que era una red de ciudades con patrimonio industrial y el objetivo del proyecto era cómo poner en valor ese patrimonio industrial que muchas veces está olvidado y que forme parte de la identidad de la ciudad actual. Entonces, en nuestro caso que tenemos, pues bueno, un patrimonio industrial relacionado con el tema de la industria pesada, con el tema del naval, pues bueno, cómo ver qué herramientas pueden ser útiles para que la ciudadanía pues participe pues a través de juegos de rol, a través de aplicaciones estas de realidad aumentada, pues bueno,
reviva de nuevo pues, ese patrimonio industrial. Y ahora mismo estamos bueno, inmersos en un proyecto que es la revalorización de la cultura de la sidra y de la agricultura tradicional, también poniendo como hilo conductor el tema que está nuestro de la sidra en distintas ciudades de Europa, que nos sorprendió que hay ciudades checas que tienen tradición de sidra, alemanas, portuguesas, francesas, pues a través de estas ciudades, como la cultura de la sidra, ahora que es patrimonio inmaterial, pues bueno, como esta cultura de la sidra pues forma parte de nuestra idiosincrasia y de nuestra identidad. Entonces, bueno, este es simplemente comentarlo para que lo tengáis en cuenta y que os puede complementar perfectamente cualquiera de las actividades que realicéis, porque les va a dar como un toque europeo a, por ejemplo, un programa de empleo de igualdad, empleo de violencia de género, de ciudadanía europea, el tema de migrantes, mira, es algo que también podéis tocar aquí, empleo con la población migrante, y podéis hacer pues charlas de sensibilización, pues movilidades, o sea, visitar otros países, y es un programa que va a estar financiado al 100% y también súper fácil de gestionar y relativamente fácil de conseguir. O sea, presentando un proyecto medianamente hilado con estos 4 socios de 4 países, pues prácticamente vamos, te lo van a aprobar. Hay un punto nacional, que es el punto nacional CHERF, bueno, CHERF, que también te ayuda un montón y que también, como es un programa nuevo, fomentan mucho la participación de las ciudades. Entonces, cualquier duda que tengáis, también podéis poneros en contacto con ellos, bueno, que seguro que os van a apoyar. Y nada, simplemente eso, tenerlo en mente para complementar otros proyectos y bueno, y también bueno, trabajar con la ciudadanía europea dentro de las ciudades. Y yo creo que, a ver, sí, yo creo que con esto ya finalizo. Sí, con esto ya finalizo. Aquí están mis datos de contacto para cualquier duda que podáis tener, y yo encantada de compartir y bueno, y después también bueno, de compartir tanto mi experiencia en los proyectos como mi experiencia dentro de la organización, cómo los gestionamos, trucos, cosas que nos salen bien, socios que tenemos también, compartiría con vosotros y vosotras nuestros socios que tenemos en nuestras listas, en nuestras listas de favoritos, si los necesitáis en cualquier momento. Y nada, a vuestra disposición, y bueno, y ahora podemos así comentar, o si tenéis alguna duda, pues a lo que queráis. Pues muchas gracias, Laura. Si quieres, dejas de compartir para vernos un ¿Vale? poquito más todos, y lo que voy a hacer es Sí, parar ya la grabación. sí. Uy, espera, a ver, estoy con un ratón.